Bienvenidos hermanos todos a la novena clase de la Escuela Parroquial para Adultos. Te invito a que invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, haciendo y diciendo: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre nuestro, Hijo Salvador, Espíritu Santo clarificador, invocamos vuestra presencia y bendición sobre cada uno de nosotros que estamos atendiendo este llamado de formación a la fe, y pedimos que escuchen las plegarias y peticiones que durante esta catequesis hacemos. Y Padre misericordioso, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que contigo vive y reina en la unidad con el Espíritu Santo. Amén. Continuamos esta clase de la etapa doctrinal sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad. Nos preparamos revisando cuál es su papel en ese plan de salvación en el que se ejecuta el papel del Espíritu Santo. Para ello debemos tener a la mano el Catecismo de la Iglesia Católica y tu Santa Biblia, también una libreta o un cuaderno y un bolígrafo para tomar notas. Si ya cuentas con todo esto, iniciamos. Quiero recordarte que en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles iniciará el catecumenado para adultos, para los que deseen recibir los sacramentos de iniciación cristiana. Esto empezará el domingo 5 de julio y tendrá una duración de 3 meses. Las clases son presenciales y puedes solicitar más información al teléfono 2451-0607 o al 7651-6898. Y recuerda que las clases incluyen e inician desde la Santa Misa de las 7 de la mañana. Ahora veamos el tema de la clase novena en esta escuela parroquial para adultos. Hoy meditaremos sobre la siguiente pregunta: ¿cuándo envió Jesús al Espíritu Santo y para qué? En la escuela de la doctrina infantil se nos dijo: Jesús envió al Espíritu Santo a su iglesia el día de Pentecostés, 10 días después de su ascensión a los cielos, y lo envió para santificar nuestras almas y asistir a su santa iglesia. Esta es la respuesta corta en la cual se fundamentó nuestra creencia en la fuerza renovadora y conservadora de Dios en la iglesia. De acuerdo, ahora revisaremos lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice para nuestra formación como adultos. La misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Numeral 689 del Catecismo de la Iglesia Católica. Aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Búscalo en Gálatas 4:6. Es realmente Dios, consustancial con el Padre y el Hijo
es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consustancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su Verbo, envía también su aliento, misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Meditamos. Como ya lo hemos dicho, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, una presencia de Dios en una estrategia diferente al Padre y al Hijo, pero que en su esencia son iguales, siendo cada uno complemento de los otros. Por eso la razón de que el Padre, al enviar al Hijo a encarnarse, lo hiciera por medio del Espíritu Santo. Allí encontramos esa sinodalidad de Dios, ejecutando juntos el camino de regreso de los hombres hacia Dios. Numeral 690. Jesús es Cristo, ungido, porque el Espíritu en su unción y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud. Evangelio de San Juan, capítulo 3, 34. Cuando por fin Cristo es glorificado, Juan 7, 39, puede a su vez de junto al Padre enviar el Espíritu a los que creen en Él. Él les comunica su gloria, Juan 17, 22. Es decir, el Espíritu Santo que le glorifica, Juan 16, 14. La misión conjunta se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo. La misión del Espíritu de adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él. La noción de la unción sugiere que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu. En efecto, de la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite, ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario. Así, el inmediato contacto del Hijo con el Espíritu, de tal modo que quien va a tener contacto con el Hijo por la fe, tiene que tener antes contacto necesariamente con el óleo. En efecto, no hay parte alguna que esté desnuda del Espíritu Santo. Por eso es por lo que la confesión del señorío del Hijo se hace en el Espíritu Santo por aquellos que le aceptan, viniendo el Espíritu desde todas partes delante de los que se acercan por la fe. Esto lo dijo San Gregorio de Nisa en su Adversus Macedonius de el Espíritu Santo, numeral 16. Reflexionamos. Es importantísimo que aceptemos la presencia del Espíritu Santo en Jesús, ya que esa razón por la cual Él les dice a sus discípulos, luego de la resurrección en el Evangelio de San Juan 20:22. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Si quisieran simplificar la clase en dos numerales, aquí podríamos sintetizar por qué a continuación
Les dice en la misma cita bíblica en el versículo 23, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Pero sería demasiado corto y breve nuestro estudio de para qué les entregó el Espíritu Santo. Numeral 702 del Catecismo de la Iglesia Católica. Desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos, Gálatas 4:4, la misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre permanece oculta pero activa. El Espíritu de Dios preparaba entonces el tiempo del Mesías, y ambos, sin estar todavía plenamente revelados, ya han sido prometidos a fin de ser esperados y aceptados cuando se manifiesten. Por eso, cuando la Iglesia lee el Antiguo Testamento, segunda carta de los Corintios capítulo 3, 14, investiga en él Evangelio de San Juan 5, del 39 al 46. Lo que el Espíritu que habló por los profetas, símbolo niceno-constantinopolitano DS 150, quiere decirnos acerca de Cristo. Por profetas, la fe de la Iglesia entiende aquí a todos los que fueron inspirados por el Espíritu Santo en el vivo anuncio y en la redacción de los libros santos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La tradición judía distingue la ley, los 5 primeros libros o Pentateuco, los profetas, que nosotros llamamos los libros históricos y proféticos, y los escritos, sobre todo sapiensales, en particular los salmos. Lucas 24, 44. Meditamos. Para comprender el rol del Espíritu Santo en la historia de salvación, es necesario recordar que Él ya estaba desde el principio y que fue Él quien nos acompañó durante el Antiguo Testamento a los profetas, inspirando el pensamiento en palabras para que el pueblo de Dios recibiera el anuncio de la promesa del Mesías, el ungido, aquel que leerá con firmeza: el Espíritu de Dios está sobre mí. Numeral 705 del Catecismo de la Iglesia Católica. El Espíritu de la promesa. Desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre continúa siendo a imagen de Dios, a imagen del Hijo, pero privado de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Privado de la semejanza. La promesa hecha a Abraham inaugura la economía de la salvación, al final de la cual el Hijo mismo asumirá la imagen. Juan 1, versículo 14. Filipenses 2, versículo 7. Y la restaurará en la semejanza con el Padre, volviéndole a dar la gloria, el Espíritu que da la vida. Meditamos. El pecado nos desfigura aun cuando fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso es necesario que el Espíritu Santo nos reconfigure al estado de gracia, devolviéndonos nuestra imagen de Dios. Y eso se logra por medio de la comunión del cuerpo y sangre del Hijo.
y en la asistencia del soplo de vida del Espíritu Santo. Por ese motivo, Jesús nos da ese soplo del aliento de Dios para darnos vida. Numeral 706 del Catecismo de la Iglesia Católica. Contra toda esperanza humana, Dios promete a Abraham una descendencia como fruto de la ley y del poder del Espíritu Santo. Génesis 18 del 1 al 15, Lucas 1 del 26 al 38 y del 54 al 55, Juan 1 del 12 al 13, Romanos 4 del 16 al 21. En ella serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Génesis 12, 3. Esta descendencia será Cristo. Gálatas 3, 16. En quien la efusión del Espíritu Santo formará la unidad de los hijos de Dios dispersos. Juan 11, 52. Comprometiéndose con juramento. Lucas 1, 73. Dios se obliga ya el don de su Hijo amado. Génesis 22, 17, 19 y Romanos 8, 32. Juan 3, 16. Y al don del Espíritu Santo de la promesa, que es prenda para redención del pueblo de su posesión. Efesios 1, del 13 al 14 y Gálatas 3, 14. Meditamos. Somos promesa y bendición de Dios. El Espíritu Santo habitará en nosotros si somos dignos y hallados agradables a Dios. El Espíritu Santo será quien haga la selección en qué templo espiritual quiere habitar. Uno que esté disponible para Dios. Todo dependerá en gran parte si tenemos gracia espiritual y temor de Dios en nosotros. Numeral 709 del Catecismo de la Iglesia Católica. En el reino y en el exilio. La ley, signo de la promesa y de la alianza, habría debido regir el corazón y las instituciones del pueblo salido de la fe de Abraham. Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, del 5 al 6. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero después de David, Israel sucumbe a la tentación de convertirse en un reino como los demás naciones. Pues bien, el reino, objeto de la promesa hecha a David, segunda libro de Samuel, capítulo 7, Salmo 89, Evangelio de San Lucas 1, 32 al 33. Será obra del Espíritu Santo, pertenecerá a los pobres según el Espíritu. Meditamos. El restablecimiento del nuevo pueblo de Dios incurre en la misma promesa y en la misma regla. Ser para Él. Así seremos signados en el Espíritu Santo si somos de los pobres de espíritu por los cuales vino Jesús a entregarlo. Es a través del Espíritu Santo que Él nos transformará para convertirnos en su pueblo, el de la nueva alianza en Cristo Jesús, y ahora herederos del Espíritu Santo. Numeral 710 del Catecismo de la Iglesia Católica. El olvido de la ley y la infidelidad a la alianza llevan a la muerte. El exilio, aparente fracaso de las promesas, es en realidad fidelidad misteriosa del Dios Salvador y comienzo de una restauración prometida, pero según el Espíritu.
Era necesario que el pueblo de Dios sufriese esta purificación. Evangelio de San Lucas 24, 26. El exilio lleva ya la sombra de la cruz en el designio de Dios, y el resto de pobres que vuelven del exilio es una de las figuras más transparentes de la Iglesia. Meditamos. En nuestro día a día también podemos olvidar la alianza hecha con Dios y caer en infidelidad. Es naturaleza humana. Es difícil mantener la pureza del espíritu, el estado de gracia al cual nos retornan los sacramentos, y con las tareas domésticas, laborales y espirituales nos envolvemos en estado de pobreza espiritual que nos alejan de esa imagen y semejanza a Dios, y nosotros mismos nos vamos exiliando de su presencia. Numeral 711 del Catecismo de la Iglesia Católica. He aquí que yo lo renuevo. Isaías 43, 19. Dos líneas proféticas se van a perfilar. Una se refiere a la espera del Mesías, la otra al anuncio de un espíritu nuevo. Y las dos convergen en el pequeño resto, el pueblo de los pobres. Sofonías 2:3, que aguardan en la esperanza la consolación de Israel y la redención de Jerusalén. Lucas 2:25, 38. Ya se ha dicho cómo Jesús cumple las profecías que a él se refieren. A continuación se describen aquellas en que aparece sobre todo la relación del Mesías y de su espíritu. Meditamos. Dios, que es creador, todo lo hace nuevo. Envía a su Hijo y con él la promesa del Consolador, el que estará con nosotros en el camino hacia el reino. Con el Mesías, la llegada del Espíritu Santo para la redención de los hombres. No son muchos los que atienden este llamado, y no es porque no son convidados, es porque rechazamos con excusas materiales el recibo de esos dones espirituales que nos da el Espíritu Santo. Numeral 712 del Catecismo de la Iglesia Católica. Los rasgos del rostro del Mesías esperado comienzan a aparecer en el libro del Emmanuel. Libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 12. Cuando Isaías vio la gloria de Cristo, Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 41. Especialmente en Isaías, capítulo 11, versículos 1 y 2. En Isaías, capítulo 6, versículo 12. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Meditamos. En Cristo Jesús se reflejan los dones del Espíritu Santo, porque Él y el Espíritu son uno en el Padre. El brote de la estirpe del hombre que renacido en el Espíritu es presencia de la promesa encarnada por la gracia del Espíritu Santo. Así es de reveladora la promesa hecha a los patriarcas. Numeral 715 del Catecismo de la Iglesia Católica. Los textos proféticos que se refieren directamente
al envío del Espíritu Santo son oráculos en los que Dios habla al corazón de su pueblo en el lenguaje de la promesa, con los acentos del amor y de la fidelidad. Ezequiel 11, 19, capítulo 36, 25 al 28, capítulo 37, del 1 al 14. Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 34, cuyo cumplimiento proclamará San Pedro la mañana de Pentecostés. Hechos de los Apóstoles del 17 al 21. Según estas promesas, en los últimos tiempos, el Espíritu del Señor renovará el corazón de los hombres, grabando en ellos una ley nueva. Reunirá y reconciliará a los pueblos dispersos y divididos. Transformará la primera creación y Dios habitará en ella con los hombres en la paz. Meditamos. Si Dios es Padre, es Creador, el Hijo Redentor, el Espíritu Santo es reconciliador, ratificando la nueva alianza realizada con la sangre del Cordero de Dios en un solo sacrificio, donde el fruto es la gracia del Espíritu Santo. En este sacramento de vida eterna, unificando a todos los credos y creencias en una sola firmeza de la alianza pactada entre Dios y los hombres. Quinta etapa. El Espíritu y la Iglesia son en los últimos tiempos. Pentecostés. Numeral 731 del Catecismo de la Iglesia Católica. El día de Pentecostés, al término de las 7 semanas pascuales, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo, que se manifiesta, da y comunica como persona divina desde su plenitud, Cristo el Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Derrama profusamente el Espíritu. Meditamos. En Pentecostés se cumple la promesa del Hijo y el Padre, aquella que está escrita para acompañamiento de Dios en los tiempos de caminar juntos como iglesia, con un solo Dios, en unidad y comunión, con un solo propósito: estar reunidos todos en manifestación de gozo y alegría, por una relación restaurada y afianzada en la presencia de un solo Espíritu. Numeral 732 del Catecismo de la Iglesia Católica. En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día, el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él, en la humildad de la carne y en la fe. Participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad. Con su venida, que no cesa, el Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos tiempos, el tiempo de la Iglesia, el reino ya heredado, pero todavía no consumado. Hemos visto la verdadera luz, hemos recibido el Espíritu Celestial, hemos encontrado la verdadera fe, adoramos la Trinidad indivisible, porque ella nos ha salvado. Oficio bizantino de las horas, oficio vespertino del día de Pentecostés.
Tropario 4. Reflexionamos. En la unidad de Dios y establecimiento de un único propósito, se revela la Santísima Trinidad. Ya desde los tiempos se anunciaba y hoy en día lo percibimos a través de los concilios y asambleas, donde están presentes Padre, Hijo y Espíritu Santo, renovando su amor constantemente, revitalizando esas relaciones de creador y criatura que ha pasado de ser promesa a cumplimiento. Prepare una morada para cada uno y resulta que somos morada del Espíritu Santo, es decir, que la preparación era quitarnos todo aquello que estorbaba para que Dios habitara en nosotros. Somos esa morada ahora, limpia, pura y santa. La iglesia que ha militado, purgado y ahora reina triunfante con el esposo, el Cordero de Dios. Numeral 737 del Catecismo de la Iglesia Católica. El Espíritu Santo y la Iglesia. La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Esta misión conjunta asocia desde ahora a los fieles de Cristo en su comunión con el Padre en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene por su gracia, para atraerlos hacia Cristo. Les manifiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra y abre su mente para entender su muerte y su resurrección. Les hace presente el misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, para reconciliarlos, para conducirlos a la comunión con Dios, para que den mucho fruto. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 5, 8 y 16. Meditamos. En la segunda parte de la pregunta de la clase de hoy, buscamos la respuesta de ¿para qué Jesús nos da el Espíritu Santo? Y es que es necesario, ya que en el proceso de la vida, donde todos pasamos por un exilio, un éxodo y una esperanza con la promesa de ser salvados, hace falta quien nos acompañará. Está claro que Jesús vino a decirnos que Dios nos ama y es nuestro Padre, pero hace falta encontrar de nuevo el camino hacia Él. Es decir, que como en el desierto el pueblo de Israel necesitaba de una nube y una columna de fuego, nosotros hoy en día necesitamos la protección y el acompañamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Encontrarnos dirigidos, pero sobre todo respaldados en los cambios de vida, de toma de decisiones, dejando atrás el abandono y la infidelidad que nos aleja de Dios, permitiendo por medio de los frutos, de los dones y carismas del Espíritu Santo alcanzar la meta deseada. Numeral 738 del Catecismo de la Iglesia Católica. Así, la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento, con todo su ser y en todos sus miembros. Ha sido enviada para anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Esto será el objeto del próximo artículo. Todos nosotros que hemos recibido el mismo y único Espíritu, a saber, el Espíritu Santo, nos hemos fundido entre nosotros y con Dios, ya que por mucho que nosotros seamos numerosos separadamente y que Cristo haga que el Espíritu del Padre y suyo habite en cada uno de nosotros, este Espíritu único e indivisible lleva por sí mismo a la unidad a aquellos que son distintos entre sí y hace que todos aparezcan como una sola cosa en Él.
Y de la misma manera que el poder de la santa humanidad de Cristo hace que todos aquellos en los que ella se encuentran formen un solo cuerpo, pienso que también de la misma manera el Espíritu de Dios que habita en todos, único e indivisible, los lleva a todos a la unidad espiritual. Esto lo dijo San Cirilo de Alejandría en su Commentarius in Johannem, capítulo 11, numeral 11, y lo encuentras también en PG 74561. Meditamos. Cuando Jesús hace su oración al Padre pidiéndole que nos permita ser uno como ellos son uno, es el momento de petición al Espíritu Santo que ejerza sobre cada uno de nosotros ese espíritu de unidad en la misión a la cual hemos sido llamados. Será solo en una condición sinodal que podemos actuar como uno. El mismo Dios quiere que nos unamos a Él. Se quiere asegurar que no exista ni la más mínima oportunidad de una nueva ruptura. Por eso nos une en su presencia con el Santo Espíritu. Al estar signados con el Santo Óleo, ya no podemos separarnos de Él, porque somos parte de esa realeza espiritual por medio de los sacramentos. Numeral 739 del Catecismo de la Iglesia Católica. Puesto que el Espíritu Santo es la unción de Cristo, es Cristo, cabeza del cuerpo, quien lo distribuye entre sus miembros para alimentarlos, sanarlos, organizarlos en sus funciones mutuas, vivificarlos, enviarlos a dar testimonio, asociarlos a su ofrenda al Padre y a su intercesión por el mundo entero. Por medio de los sacramentos de la Iglesia, Cristo comunica su Espíritu, santo y santificador, a los miembros de su cuerpo. Esto será el objeto de la segunda parte del catecismo. Reflexionamos. Ser marcado en propiedad no como ganado ni esclavo, sino como hijo reconocido en el rescate que el Salvador hiciera una vez y nos santificara con su cuerpo y su sangre inmolada para marcar dinteles espirituales y que el ángel de la muerte pase de largo. Así somos ahora, morada del Espíritu Santo, con el alma rescatada de una muerte eterna, pasando de una sola Pascua material a la Pascua espiritual de la vida eterna en el Espíritu de Dios. Numeral 740 del Catecismo de la Iglesia Católica. Estas maravillas de Dios, ofrecidas a los creyentes en los sacramentos de la Iglesia, producen sus frutos en la vida nueva, en Cristo, según el Espíritu. Esto será el objeto de la tercera parte del Catecismo. Reflexionamos. En el libro del Apocalipsis se nos revela que es el Espíritu quien habla a las iglesias. Nos dice en capítulo 2, versículo 7, el que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esa es la misión del Espíritu Santo, revelarnos el camino de regreso al Padre para alimentarnos del fruto del árbol de la vida eterna, que es el mismo Hijo de Dios. Ahí seremos uno entre Dios y los hombres. Resumen. 742. La prueba de que sois hijo es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Gálatas 4:6. 743. Desde el comienzo y hasta de la consumación de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía siempre a su Espíritu,
La misión de ambos es conjunta e inseparable. 744. En la plenitud de los tiempos, el Espíritu Santo realiza en María todas las preparaciones para la venida de Cristo al pueblo de Dios. Mediante la acción del Espíritu Santo en ella, el Padre da al mundo el Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23. 745. El Hijo de Dios es consagrado Cristo, Mesías, mediante la unción del Espíritu Santo en su encarnación. Salmo 2, versos del 6 y 7. 746. Por su muerte y su resurrección, Jesús es constituido Señor y Cristo en la gloria. Hechos 2:36. De su plenitud derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles y la iglesia. 747. El Espíritu Santo que Cristo, cabeza, derrama sobre sus miembros, construye, anima y santifica a la iglesia. Ella es el sacramento de la comunión de la Santísima Trinidad con los hombres. Reflexionamos. La misión del Espíritu Santo es más que reveladora, es sustancial, netamente es hacer vida para la vida, es decir, que nos hagamos acompañar de Dios, como dice el profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 22. Así dice el Señor Dios: he aquí, levantaré hacia las naciones mi mano, y hacia los pueblos alzaré mi estandarte. Traerán a tus hijos en brazos, y tus hijas en hombros serán llevadas. Allí el valor de las últimas palabras del Hijo del Hombre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Así se nos enseña que debemos entregarnos en el Espíritu de Dios. Muchas palabras más se pueden decir sobre este tema, y no serían suficientes si no crees en la palabra de Dios, que es promesa y cumplimiento para los que creen. Queridos hermanos, en esta clase, dar significado a la misión del Espíritu Santo en el plan de salvación de Dios ha sido el objetivo de nuestra reflexión. Valoremos ahora lo que hizo y hace por nosotros y en nosotros. A su manera, nos enseña cómo podemos alcanzar la realización de la promesa del Padre por el sacrificio de Jesús, quien, haciéndolo todo de acuerdo a la voluntad de Dios Padre, nos asiste dejándonos en los cuidados del Espíritu Santo. Ha llegado el momento de dar cierre a la clase de hoy. Esperamos lo que en conocimiento sobre la misión del Espíritu Santo nos acerque cada vez más al propósito de Dios, que es que retornemos a estar como familia con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros que somos lo más preciado para ellos. Si todavía no tienes tu ejemplar del Catecismo de la Iglesia Católica, acude a algunas de las librerías parroquiales de la diócesis y compra uno. Puedes adquirir una versión digital y descargarla del sitio web oficial de la Santa Sede. Como siempre, te recomiendo que para la reflexión y meditación lo hagas acompañado de tu esposa, tu esposo, tus hijos e hijas, tus nietos y nietas, porque la doctrina de nuestra fe es un compartir en la iglesia doméstica. También puedes invitar a miembros de tu grupo de la iglesia, mostrando así que formas parte de una iglesia en sinodalidad. Cuando estén reunidos, vayan paso a paso, numeral por numeral, en la búsqueda de ese conocimiento de Dios para amarlo como Él se lo merece. Oremos. Te damos gracias, Padre e Hijo, por permitir que el Espíritu Santo
se quedara acompañándonos en este caminar juntos. Te rogamos, Espíritu Santo, compartas según tu voluntad los dones y carismas, según nuestras capacidades, para que al ponerlos al servicio de nuestros hermanos, podamos así ser sinodales al servir. Y a ti, Señor Jesús, mantén firme tu promesa de escuchar nuestras súplicas e interceder ante tu Padre. Amén. Roguemos a la Madre de Dios y Madre nuestra, que interceda ante su Hijo amado, por cada una de las familias que participan en la escuela parroquial. Decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Recuerden, hermanos, Dios los ama y nosotros también. Paz y bien. Nos vemos la próxima semana.